ya estamos en Navidad. Lo que sí estamos en elecciones en los Estados Unidos. Unas elecciones en medio de una pandemia y una pandemia que ha cambiado el curso de lo que pueden ser el resultado de estas próximas elecciones en el día de mañana. Ya hay mucha gente que ha votado anticipadamente. Hay más de 90 millones de norteamericanos que han hecho su voto anticipado y hoy tenemos con nosotros a José Gómez, abogado y analista de encuestas y data electoral estadounidense. Buenas noches, José. Buenas noches, un placer como siempre compartir con ustedes. Bueno, José, yo creo que lo primero sería explicar brevemente cómo es que funciona el sistema electoral dominicano, que es muy distinto. Norteamericano, que bueno, sí, o americano, que es muy distinto al que tenemos nosotros aquí. ¿Y a qué es que tenemos que estar atentos mañana? ¿En qué es que tenemos que fijarnos mañana para entender quién va ganando? Sí, es una elección indirecta donde los electores votan en 50 elecciones independientes una de otra en 50 estados. Y esos estados, vamos a decir, en su elección, eligen unos electores que van a lo que se llama un congreso elector, y esos electores son los que entonces eligen el presidente. Esos electores son elegidos por el voto popular de ese estado. En la mayoría de los estados, a excepción de dos, Nebraska y Maine, el que gana el estado, gana todos los electores del estado, y en esos dos, pues se divide por colegios, vamos a decir, por circuitos electorales o por circuitos congresionales. Por lo tanto, lo que pasa en un estado, aunque tiene una influencia, vamos a decir, en el devenir de la campaña, pues el que gana un estado X se lleva todos los votos electorales de ese estado, salvo las excepciones. Algo que ha sido criticado por no ser muy democrático, son 538 electores o delegados que van a representar a todos los que votan en ese estado, pero si un partido sacó más de la mitad, todos los demás que votaron por el otro se le asignan a ese. Entonces, en 20 años, 12 años de Partido Republicano no necesariamente han sido los más votados esos presidentes. No ha sido realmente. Hillary tuvo 3 millones más que Trump. De Donald Trump, sí. Pero yo, para que tú me aclares eso, si en un estado vota 1 millón de personas y ese estado tiene 15 electores, por ejemplo, y en ese millón, 600,000 votaron por Trump y 400,000 votaron por Biden. ¿Cuántos, o sea, los 15 electores se van para Trump? Así es, el que gane el estado se lleva a todos los electores. No es proporcional, a excepción de los dos estados que te mencioné, que son estados bien pequeñitos, Maine y Nebraska, que los reparten por distritos congresionales. El que gana un distrito congresional se lleva un voto electoral. El que gane el otro distrito congresional se lleva entonces otro voto electoral. Pero eso lo que lleva es a que haya estados donde se concentre la atención en estas elecciones. Esos estados principalmente pasan en dos grupos. Los estados del noreste, que podríamos resumirlos en 4, que son Minnesota, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y los estados del llamado Cinturón del Sol, que son en el sur y en el sureste, donde está Georgia, está Florida, está Carolina del Norte, y en estas elecciones pues se ha agregado también la posibilidad de que los demócratas sean competitivos en dos estados republicanos tradicionales como es Arizona y el estado de Texas, donde aunque los números dan unas encuestas muy parejas, pues hay una posibilidad de que los demócratas sean competitivos en unos estados históricamente republicanos. Esos estados son los que van a decidir las elecciones y son los que decidieron las elecciones anteriores, porque Donald Trump, contrario a lo que decían las encuestas en 2016, logró prácticamente barrer en esos estados del noreste, a excepción del estado de Minnesota. Si eso se repite en estas elecciones, pues obviamente Trump ganaría las elecciones nuevamente, pero de esos estados, a excepción de Pensilvania, que es el estado quizás más clave de todas las elecciones, en los otros 3, en Michigan, en Minnesota y en Wisconsin, Joe Biden tiene una ventaja considerable que se sale del margen de error. Entonces todo se definiría en Pensilvania siempre y cuando pues Trump pueda sostener esos estados del sur, donde aunque son muy competitivos, históricamente han votado por los republicanos y son estados donde él tiene una posibilidad de ganar inclusive superior a esos estados del noreste. Vamos a aterrizarlo un poco aquí. Algunos dominicanos comentan de que la atadura de Biden a los Clinton va a forzar
una política de libre migración haitiana hacia República Dominicana. ¿Qué de cierto tiene eso y cómo se han comportado la cantidad increíble de dominicanos que puede ejercer el sufragio en Estados Unidos? Mira, es una elección muy polarizada. Yo creo que quizás mi trabajo aquí, mi tiempo aquí sería mejor utilizado hablando tal vez de las encuestas, porque esa polarización que hay, es muy difícil uno saber efectivamente cuántos dominicanos simpatizan por uno o por otro, porque el tema migratorio ha sido utilizado como la punta de lanza de los republicanos en Estados Unidos, y hay seguidores del Partido Republicano en República Dominicana que tienen esa misma postura migratoria en República Dominicana. Entonces, obviamente, en el pasado era mucho más homogéneo el voto latino. Había mucha gente que entendía que el voto latino era primordialmente demócrata, pero eso ha variado. Inclusive, las posibilidades de Joe Biden en estas elecciones no dependen tanto del voto de las minorías, como sí dependían en el 2016 las de Hillary Clinton. Si ustedes se fijan, los estados que yo estoy mencionando que son claves, son estados primordialmente blancos, son estados de blancos de clase media. Y ahí es precisamente donde el appeal de Joe Biden ha sido distinto al de Hillary Clinton. Hay que ver, obviamente sí, finalmente eso le va a dar para ganar, pero realmente es una coalición diferente, porque el voto latino, que no se movilizó en las cantidades que Hillary necesitaba en estados como Florida, en estados como Arizona, que en algún momento parecía ser competitivo, pues ahora no es necesariamente la punta de lanza de Biden, sino que aspira más o menos a dividir el voto blanco, que lo ganó con mucha holgura Donald Trump en las elecciones de 2016 y que fue poco medido en las encuestas. Porque una de las principales diferencias entre las elecciones del 16 y ahora, desde el punto de vista de los encuestadores, es que ellos han tratado, vamos a decir, de incorporar en sus modelos una mayor distribución, una distribución de clases sociales y de razas más parecida a la gente que efectivamente vota. Porque como tomaban en el 16 las del 12, en el 12 votó una gran cantidad de las minorías por Barack Obama. Una buena parte de esas minorías se quedó sentada en el 16 y eso estuvo en las encuestas, pero no estuvo en el voto, y fue lo que provocó finalmente la gran sorpresa a nivel de estados, porque a nivel nacional las encuestas fueron muy efectivas y realmente la diferencia entre las encuestas nacionales que le daban 4 puntos a Hillary y los 2 puntos por lo que ganó, pues estaban dentro del margen de error. José, quiero volver a mañana, la noche de las elecciones. ¿Qué tanto podría retrasar el tema de la cantidad masiva de votos adelantados que se han dado hasta ahora, más de 96 millones, decías tú, en la pausa, para que se sepa mañana mismo quién va a ser el presidente de los Estados Unidos? Los norteamericanos están acostumbrados a que esa misma noche, a las 11 de la noche, a medianoche, ya se sabe quién va a ser el presidente. Y eso va a depender de qué pase en los estados del sur. Y nosotros podríamos saber temprano qué tan tarde nos vamos a quedar. Porque si Florida, por ejemplo, que es un estado que ha contado muchos votos por correo a lo largo de su historia, es un estado que deberíamos tener resultados tempranos, lo gana Biden, pues prácticamente la elección estaría muy cuesta arriba para Trump ganarla. Pero si, como muchos entienden, ese voto duro republicano de Florida se impone en Georgia y se impone en Carolina del Norte, que son 3 estados que cuentan temprano, pues entonces nosotros tendríamos que esperar precisamente por el estado más complicado de contar en estas elecciones, que va a ser Pensilvania, que yo entiendo que es el estado que más probablemente va a definir la elección y que podría tardarse hasta más de una semana. 3, 4, 5 días. Para nosotros saber. Sí, y más de ahí, porque podría terminar en los tribunales. Hay demandas pendientes que están tratando de establecer qué se cuenta y qué no. José, ¿y qué tan amplia debe ser la ventaja? ¿Tú crees que con lo polémico que es Trump y lo seguro que está Biden de que va a ganar, ellos acepten de una vez mañana, si salen los resultados, su derrota o su pérdida en esta elección? Mañana hay un reto grande para la democracia de Estados Unidos, y es qué tan rápido alguien se declara ganador. Cualquiera de los dos lados que lo haga le puede hacer mucho daño al sistema norteamericano. Claro. Obviamente, el que uno entiende que tiene más chance de declararse ganador temprano, sobre todo si logra imponerse en el sur, Trump, mañana, y los números le dan inicialmente en Pensilvania, porque ahí se van a contar los votos presenciales primero.
y hay una gran diferencia entre los votos presenciales y los votos Pero por eso no correo quiere decir a que nivel de haya ganado partido. todavía. Eso no quiere decir que él ganó. No, quiere que decir están él todos ganó. los Ahora, otros. sí lo pone en una posición donde, tomando en cuenta el político agresivo que él ha demostrado ser, él podría estarse declarando ganador anticipadamente, y eso sería una Bueno, crisis. CNN dijo En Estados ya, Unidos no porque él no pueda ganar, sino porque se declare ganador. CNN dijo que lo iba a hacer y ya ellos tienen sus abogados preparados para, no es impugnación, pero para echar el pleito por todos esos votos durante varios días, los que en Pensilvania, como decías tú, lo de los 3 días después, que es donde se aprueba, que si viene 3 días después el voto, que no se apruebe, y claro, son los demócratas los que lo van a hacer más por correo, los presenciales van a ser la mayoría los republicanos. Así es que, señores, todo puede pasar. Puede ser uno como puede ser otro, a pesar de que Biden le esté llevando 6 puntos en este momento en el voto popular, en las encuestas. Recuerden que eso no determina quién es el presidente de los Estados Unidos en unas elecciones. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Ojalá que este pueblo norteamericano haya aprendido su lección, pero gane quien gane, es el que el pueblo norteamericano decidió, y eso hay que respetarlo. ¿Nos guste o no nos guste? Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a nuestro querido Raúl, que viene con un tema importante de WhatsApp, el administrador del WhatsApp. ¿Cuál es su responsabilidad de los grupos de WhatsApp? Ya volvemos.